Saludos cordiales y bienvenidos a esta tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas, en el que en esta semana toca mirar al escenario nacional y hablar de impuestos. Es el asunto más extendido, el asunto de moda, como algún ministro ya lo ha denominado, y tenemos que hablar de ese Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno, por el cual se reduce, ya lo anunció el presidente Pedro Sánchez, el IVA del 21% al 5% al gas. Antes ya había un precedente de reducción al 10% del IVA en el consumo eléctrico. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivero, ha cifrado en 10.000 millones de euros la suma de estos ahorros fiscales. Vamos a ver lo que piensan algunas personas en las calles de Valdepeñas sobre este anuncio que hoy ha entrado, digamos, en vigor. El Consejo de Ministros aprobó ayer unas medidas adicionales en el ámbito energético para que los consumidores y la industria puedan afrontar las consecuencias de la reducción del gas natural procedente de Rusia a la Unión Europea. Se trata de la reducción del IVA del gas del 21 al 5% de forma temporal y se aplicará también a la compra de pellets, briquetas y leña. La medida, que se prolongará mínimo hasta el 31 de diciembre, permitirá ahorrar a los consumidores 210 millones de euros. Los valdepeñeros tienen una opinión clara sobre esta medida. Si no lo hubiesen subido no tenía por qué bajar. Solamente en esta vida lo que se sube con conocimiento se baja sin desconocimiento. Quiere decir, está muy mal hecho todo, estamos en un mal momento. Aquí faltan mentes privilegiadas para que piense, no asalto mata, hoy lo hago y mañana tal, y luego nos arrepentimos. Pues no baja usted el IVA si antes no lo tenía que haber subido, y como el IVA muchas cosas. No es mucho tiempo, si fuese más tiempo a lo mejor sí ayudaría más a mucha gente, pero para tan poco tiempo no creo que lo saque de la situación que tienen, ¿me entiendes? De cosas de económico y todo eso, ¿no? Me parece a mí. Si resulta que nos quita el IVA y por otro lado nos sube, nos quedamos igualados o nos pasamos nosotros pagando más. Porque si claro, combinándolo con el año pasado, si sube mucho, pues ya el IVA no nos compensa, ¿sabes? Porque esto está un poco serio. Somos todos pobres con la subida de todo, nos han vuelto pobres, en poco tiempo somos pobres. Porque los ahorros, ¿quién ahorra ahora? No se puede casi ahorrar nada. Esta iniciativa se suma a la rebaja fiscal aprobada progresivamente sobre la electricidad, que también ha dejado el IVA en el 5%, ha situado en el 0,5% el tipo del impuesto sobre la electricidad y ha suspendido el impuesto al 7% a la generación, medida que ha aportado un ahorro de más de 10 millones de euros a los consumidores. Pues esta es la opinión clara de tres valdepeñeros que esta mañana nuestras compañeras de los servicios informativos pues cazaban por las calles del centro de Valdepeñas. Saludamos ya a la mesa Jesús Melo García. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien hallado, porque Gracias. Llevamos meses sin vernos por aquí. Gracias. Y bueno, encantados con que te hayas restablecido al 100%. Y además que tenemos buenas noticias porque has sido reelegido presidente de la Asociación de Comercio y Servicios Valdepeñas Comercial. ¿Es así? Así es. Anoche hubo asamblea y bueno, pues vamos a seguir unos años más. Bueno. A ver cómo, si seguimos levantando el comercio, que estamos muy mal, pero bueno, algo conseguiremos, algo saldremos adelante, que es lo importante. Tiempo tenemos y tiempo habrá de hablar de la situación del comercio. Victoriano González de la Leja, exalcalde de Valdepeñas. Saludos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Aquí a tertulear un poco vosotros, a hablar, a comentar las cosas y a opinar sobre la situación que se está dando en nuestro país y en nuestro pueblo. De nuevo en el plató, después de todo un verano, haciendo esta tertulia en las terrazas. Pues sí, me hubiera gustado venir, pero ha sido imposible, por más que lo he intentado, pero no podía ser. David Casado Prieto, profesor, miembro de Izquierda Unida, en concreto es el secretario del área de Cultura de la coalición Izquierda Unida. Por cierto, que tenemos un ciclo de cine este fin de semana, el sábado. El sábado hacemos un homenaje a Godard, que ya sabéis que murió la semana pasada, y entonces vamos a hacer una tertulia que viene Pepe Tarducci a comentarnos, y hablaremos un poco del cine de Godard, de la Nouvelle Vague, y probablemente salga el tema del suicidio asistido, que ya sabéis que Godard ha muerto por suicidio asistido, es legal en Suiza, y él era ciudadano suizo además de francés, entonces probablemente también salga el tema. Muy bien, pues la posibilidad
de que esos 3 meses iniciales de reducción del IVA al gas al 5% se puedan prorrogar a partir del año nuevo es una hipótesis que ha barajado y que ha expuesto la ministra Teresa Rivero. El Real Decreto Ley se aprobó el martes y puede que haya más medidas como, bueno, puede no, es la que voy a comentar, ya es un hecho, la aplicación de la excepción ibérica en las centrales de cogeneración eléctrica, que como ustedes recordarán, esa excepción consiste en el límite al precio del gas en el mercado mayorista, y también se anuncia un impulso a la generación de energías renovables, acortando y agilizando los trámites a los nuevos proyectos con la Administración. Valoraciones inicialmente, empezamos por mi derecha, Jesús, para el empresariado que supone esta rebaja del gas. Para la empresa, para nosotros como pequeños y medianos comerciantes y pequeños y medianos empresarios, es muy importante. Quizás que a lo mejor la rebaja, no digo que llegue un poquitín tarde, sino que todo esto que se está acordando ahora y todo esto que se está haciendo ahora, yo creo que son problemas de Estado, bueno, problemas de Estado, sí, problemas que hay en la nación, y yo creo que los dos partidos grandes los dos partidos y los demás partidos también, pero ya tenía que haberse acordado este tema, porque quizás que a lo mejor llegamos un poquitín tarde porque hay mucha gente que se ha visto con la soga al cuello prácticamente, ¿no? La rebaja de tantos puntos en el tema del IVA me parece muy bien. Yo siempre he dado mi opinión de que el dinero tiene que estar en el bolsillo del contribuyente, para invertir, para gastar, y eso es importantísimo, ¿no? Que llega tarde, pues ya lo veremos a ver. Lo que sí es verdad es que más vale que, bueno, y que no sea tampoco para 3 meses, que se alargue en el tiempo, porque yo, según las estadísticas y el estudio que tenemos, creo que va a ser un otoño-invierno un poquito, no quiero alarmar, pero por la estadística y vengo de una asamblea con el comercio y he visto recibos de luz y he visto recibos de un montón de cosas, y lo que sí es verdad es que la cosa está muy mal, la cosa pinta muy mal y las ventas están fatal. ¿Qué pasa? Pues si ese dinero de esa rebaja de IVA está en el bolsillo del contribuyente, pues habrá para poder gastar, para poder invertir, para poder atender a pagos, para poder atender tesorerías, nóminas. Es que hay muchísimo que atender, ¿no?, en el pequeño y mediano comercio. Entonces vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero lo que sí es verdad que todos estos temas de impuestos y todo esto, lo que sí es verdad es que tienen que llegar a un acuerdo, y tiene que ser un tema de la nación de Estados, como en otros países de Europa lo están haciendo, y yo creo que aquí no tiene que haber oposición ni gobierno, sino que tienen que todos a una y salir adelante, porque va a ser un tema muy complicado, y además la guerra va a seguir durando tiempo, y la guerra nos trae de cabeza. O sea, la guerra no se va a terminar tan pronto. Vemos la guerra en el trasfondo de todos los problemas que nos aquejan actualmente. Victoriano, David, el debate fiscal está encima de la mesa política y está siendo intenso e interesante. En la oposición, sobre todo el Partido Popular, es lo que está promoviendo la bajada del IVA, ya se ha acordado de manera temporal, pero desde la izquierda se sigue manteniendo el discurso de que para prestar servicios y atención hace falta recaudar. Eso es verdad. Para prestar servicios de atención hace falta recaudar, porque el dinero no viene del aire. Otra cosa es que la situación actual tampoco sea muy proclive a que los impuestos, pues parece que no gustan demasiado. Lo que hay que hacer es tomar medidas, como esta que se ha tomado de la baja del IVA, o la otra que se hizo anteriormente con la luz y la electricidad en Europa, o sea, España y Portugal, y algunas cosas que habrá que tomar más, porque la situación, como consecuencia de la guerra, esa guerra tan terrible y tan despiadada y sin sentido que se está produciendo en Europa, nos está llevando a los pies de los caballos, y nos estamos dando cuenta de que dependíamos mucho de un señor, de un país, que es Rusia, y que en un momento determinado, a pesar de que se le pueda pretender entrar en razón con determinadas cuestiones que se están haciendo, lo cierto y verdad es que está haciendo mucho daño a toda la economía europea y mundial. A mí me parece bien que se tomen estas medidas en España, que se vayan haciendo poco a poco. 3 meses sí es poco, pero vamos a ver cómo se va desarrollando todo, y yo creo que se va a prorrogar. Estoy convencido de que va a ser así y de que se van a tomar medidas, se tienen que tomar. Ahora, no juguemos con los impuestos, los quito, los pongo, a tenor de que estén cerca o no las elecciones. No, los ciudadanos es otra cosa muy seria, y hay que tener mucho cuidado con eso. Los ciudadanos de este país están esperando resultados, están esperando que se les proteja, están esperando que se les atienda, pero no me parece que les siente muy bien que jueguen. Yo te voy a quitar, yo te voy a poner, yo bajo, aquel quito, yo incito a que aquel venga para acá. No, eso es un juego demasiado sucio y a mí no me parece bien. Capto la idea o la indirecta sobre Andalucía, y hablaremos a continuación. Sí, hablaremos a continuación, supongo. Yo creo
Vamos a ver, la bajada del IVA realmente a nivel recaudatorio casi no va a suponer nada, porque si suponemos que el gas ha subido pues tranquilamente 4 veces o 5 veces, el bajar el IVA del 20 al 5 es dejar el IVA en lo que está, o sea, la recaudación de IVA del gas se va a quedar más o menos en donde estamos. Sí que es cierto que todo lo que recaudemos de menos en impuestos es menos dinero para gastar en el Estado y sobre todo en una situación en la que estamos, en la que todo el mundo estamos pidiendo ayudas y se están pidiendo ayudas pues para el comercio, estamos pidiendo ayudas a las empresas, estamos pidiendo ayudas a las familias más desfavorecidas y ese dinero tiene que salir de algún sitio y ese sitio son los impuestos, no hay otro sitio donde saquemos el dinero. ¿Habría que tomar otras medidas? Claro, habría que hacer pues como han hecho pues la mayor parte de los países que tenemos en Europa, o sea, deberíamos... Es un tema que la izquierda de Izquierda Unida llevamos hablando mucho tiempo, que es nacionalizar las eléctricas, nacionalizar o al menos participar más en las eléctricas. Hay que plantearse que hoy mismo Alemania ha hablado de nacionalizar lo que le quedaba de una eléctrica, Francia ha nacionalizado la eléctrica que tenía este verano y si hablamos de empresas eléctricas nacionales, Suiza, Suecia, Finlandia, la mayor parte de los países europeos tienen gran parte de sus necesidades energéticas en empresas estatales. Eso permite no bajar el IVA, sino simplemente que no suban los precios. Desde el comercio, ¿cómo se ve cualquier iniciativa, cualquier idea que se lance en el sentido de nacionalización de servicios esenciales y de regulación de los mercados? Yo creo que yo estoy con Vitoriano, es que ya estamos en plena campaña, ya antes lo hablábamos David y yo ahí, de que ya estamos prácticamente, hemos aguardado casi al mes de septiembre, octubre, para el tema de hacer estos descuentos, porque ya estamos ya en plena campaña y lo que ha dicho Vitoriano, cuidado con jugar con los electores, con la gente que luego tiene que votar. El comercio, bueno, lo valora bien, lo que pasa es que al final para nosotros es poco esa bajada y lo que sí digo es una cosa, que con 3 meses no va a haber suficiente. En cuanto a la nacionalización, es un tema en que ahí nosotros no hemos entrado nunca, no sabemos si será mejor que esté nacionalizada, yo no creo en el tema ese, yo creo en la economía libre de mercado, pero controlando los precios sobre todo en estos temas que son de primera necesidad, como es la electricidad, ¿no? Entonces lo que sí es verdad es que yo creo que tiene que haber economía libre de mercado, pero con un control de no el abuso que ha estado habiendo hasta ahora, ¿no? Que es lo más fácil. Y entonces es que hay recibos, yo vi anoche recibos de luz de 1.000 y 1.500 euros mensuales. Entonces 1.500 euros mensuales más la hipoteca que paga el comercio, más una nómina que tiene el autónomo, más el autónomo, pues imagínate, muchos comercios me han dicho que incluso a lo mejor al primer año se plantearán cerrar. Avanzamos por la senda que marcabais o sugeríais. El Gobierno de Andalucía ha anunciado esta semana, el presidente Moreno Bonilla, y este mismo jueves lo ha tomado el acuerdo el Consejo de Gobierno de Andalucía, la supresión del impuesto al patrimonio, que es un melón que ya inició la Comunidad de Madrid. En este impuesto cotizan, en Andalucía, que es la región más populosa de España, cotizan los titulares de bienes muebles e inmuebles a partir de 700.000 euros. En total son 20.000 contribuyentes en una comunidad autónoma de 8 millones de personas, que han aportado este año 120 millones de euros. Se van a ahorrar por término medio por contribuyente unos 6.000 euros por cotizante, y esto supone 0,6% de la recaudación en impuestos de la Comunidad de Andalucía. Estos 20.000 contribuyentes declaran un patrimonio medio de 2,7 millones de euros. ¿Lecturas de esta iniciativa? Pues independientemente del juego que yo decía antes de los impuestos, a mí lo que me parece mal no es que se quite, o sea, que se deje de quitar. El problema es cómo se aplica y a quiénes. En este caso concreto, primero, antes de entrar en el tema del impuesto sobre el patrimonio es una historia que viene de lejos, que estuvo y se puso y se volvió a quitar y ahí anda. Y alguna vez se tiene que tomar la determinación sobre ese impuesto. Pero yo creo que ahora mismo es una forma populista de hacer, porque cuando se dice que se ha quitado el impuesto, primero se ha quitado a unas personas que creo que no se les tenía que quitar. Eso de entrada. Y también se dice, no, es que si no se la quito se van. Es que tiene gracia, ¿eh? Que no te quito si no te quito el impuesto me voy a otro país. El argumento es ese, para consolidarles, claro, y que no se vayan a otro Entonces, sitio. Usted no es un ciudadano de este país. Usted que no merece estar aquí. Si usted hace eso, si maneja su capital y su dinero, sus bienes para llevárselos a otro sitio, a un paraíso fiscal, usted lo que no tiene derecho absolutamente a nada. Por tanto, y el que lo comenta tenía que tener cuidado con lo que dice. Pero es que no se queda ahí. Es que luego dice, pero en los dos sitios, que hemos mencionado Andalucía, pero también Madrid. No, es que yo
no voy a permitir que me suban los impuestos. ¿Pero quién ha hablado de subir? ¿Quién ha dicho que va a subir? ¿Qué estamento del Estado o de cualquier autonomía ha dicho que va a subir? Nadie. Está usted tirando la pelota para ver qué pasa. Y como eso queda muy bien y queda muy bonito, la gente que lo oye, claro, es que resulta que como van a subir los... No, perdona, aquí nadie ha hablado de subir impuestos. Nadie. Únicamente se está comentando el hecho de que ustedes han suprimido el impuesto de matrimonio tanto en Madrid como en Andalucía, y lo han hecho a personas que en este momento no se lo merecen, porque ganan tantísimo, tienen tantísimo que no se lo merecen. Esa es la auténtica realidad, y todo lo demás es un rollo macabeo que está llevando a manipular, es lo que yo decía antes, a la gente, porque pretenden decirles algo que quieren escuchar sin que tenga absolutamente ningún sentido. Y eso, pues yo creo que no se puede hacer en los tiempos en que estamos. La situación actual en este país es muy complicada como para andar jugando, si te quito, se bajo, si te pongo, te dejo de poner. Las cosas hay que hacerlas en su justa medida y no pasándose en absoluto nada y sobre todo no lanzando bolas a ver qué pasa. Arreglón de lo que... Es un segundo. Os pido que arreglón de lo que decía Vitoriano, yo he visto hoy en la televisión nacional, en la 1, ha salido el presidente de toda esta gente que va, y no es una persona sola, Vitoriano, son mucha gente la que se va a beneficiar. Que creamos en que hay que descontar los impuestos y que no hay que cobrarlos, pero si te fijas en muchísimas casas que hay en Valdepeñas, en tu ciudad, en la que tú muy bien te vas en muchas calles de los extrarradios y hay, no digo cientos de casas, pero muchas casas, se pueden contar más que el corredor de la mano, que la gente no quiere heredar. Porque se paga más. No estamos hablando de impuestos. Pero bueno, si queréis también hablamos. Que la gente no quiere heredar, están esperando a que se hundan las casas porque se paga. Otra cosa es que tengas un palacete en la calle 6 de junio y te quitan el impuesto. Pero que en Andalucía el presidente de esta plataforma que han creado dicen que se van a beneficiar muchísimas personas. Hablaba de una media de entre 5 y 6.000 personas las que se van a beneficiar, y no solamente los ricos. Ojalá eso así, ¿no? Si en este caso, el que más tenga, que más pague. Estamos hablando de 20.000 personas que tienen más de 700.000 euros de patrimonio, o sea que claro, o sea, estamos hablando, no, o sea, te digo, son 20.000 personas en total, no llega a 20.000 personas que tienen que tener por lo menos 700.000 euros en patrimonio y que estamos pagando 6.000 euros al año. Que no estamos diciendo una brutalidad, realmente es una campaña. Eso es que ha empezado la campaña electoral y ya está. Y no si digo, te voy a quitar los impuestos a ti que tienes mucho, el otro dice, pues a mí lo mismo me cae a mí también, pero es que luego al que no le cae es al que le debería caer, es lo que estaba diciendo Vitoriano. Es un impuesto, hombre, que habrá que hacer en su momento un debate fiscal de qué es lo que tenemos que hacer, eso lo llevamos atrasado muchísimos años, o sea que habrá que sentarse, o sea, pero el debate fiscal no puede consistir en que salga un tío a decir la brutalidad que se le ocurra y decir, no, es que esto va a beneficiar, es que esto me va a traer gente, pero ¿qué gente te va a traer? Como dice Vitoriano, es que la gente que me quiero traer, primero que ya se ha ido. O sea, si es que la gente que quiere atraer Moreno Bonilla es la gente que se fue a Madrid, pero si ya se ha ido a Madrid, y los que no se han ido de otras comunidades, es como dice Vitoriano, son gente pues que dice, bueno, pues si es que hay que pagar el impuesto, pues como para eso sirven los impuestos, para pagarlo, y si yo puedo pagarlo, lo pago. No me voy a cambiar ahora de comunidad a otra por no pagar impuestos. Pero es que es más grave todavía. Es más grave todavía la afirmación, porque claro, dice, no, suprimimos el impuesto de patrimonio, es gravísimo que lo haga a esas personas y no al resto. Y encima dice, no, y además los empresarios catalanes que se vengan aquí. Pero usted métase en su comunidad, señor. Si usted quiere hacer eso, hágalo. Diga por qué lo hace o no lo diga. O haga usted lo que le dé la gana, el pueblo lo juzgará. Pero no complique la vida a nadie, no pretenda enfrentar a nadie contra nadie. No haga usted esa absurda manifestación. Precisamente cuando llevamos décadas quejándonos o protestando por eso mismo, claro, en el otro lado. Claro. Pero es que además hay una cosa que parece que yo no lo puedo entender, porque Moreno Bonilla ha ganado las elecciones en Andalucía justamente con el discurso contrario. Me lo explique. O sea, ha ganado las elecciones en Andalucía por mayoría absoluta casi, brindándose a las capas más. Justo con el discurso contrario de lo que está haciendo ahora. Pues me lo explique. Eso está clarísimo que es una línea de partido. Y oiga, una línea de partido jugando con los contribuyentes me parece muy serio, ¿eh? Bueno, y luego habría que ver si eso luego lo llevamos a otro lado. Que los servicios, que bueno que tomen estas decisiones que son electoralistas, está más claro que el agua,
y vamos a seguir cada día, cada 15 días o cada 7 días vamos a seguir viendo temas de estos, tanto por un lado como por otro, pero al final que no repercuta a los ciudadanos y sobre todo en los que están en exclusión social ya, en esos 10 millones de familias que están en el umbral de la pobreza, que eso es lo importante, ¿no? Perdona, que ha dicho otra cosa, además, es que me estoy acordando, conforme lo voy, es que ha dicho que eso es para crear empleo. Pues oiga usted, ¿está usted de broma? O sea que, aunque sean pocos millones, 120, 130, me parece que eran 1.500 en total, pero bueno, al año. No, 120 millones de euros. De euros, 120. Sí. Vale, aunque fueran 120, ¿con eso va a crear usted empleo? ¿Pero qué empleo va ¿Pero a crear? qué empleo? Pero si es que no tiene nada que ver una cosa con la repetimos otra. otra cosa, es que no estoy quitando un impuesto a una empresa para crear empleo, es que le estoy quitando al dueño de la empresa. Al dueño de la empresa, que si el dueño de la empresa quiere meterlo en su empresa, ya no es impuesto de patrimonio, es impuesto, o sea, es impuesto a los beneficios, no tiene absolutamente nada que ver. Hay Pero más en fin, temas, en fin. en la misma línea hay más temas, porque otro de los anuncios que ha hecho el presidente andaluz es anunciar la rebaja en la cotización del IRPF, pero en los 3 primeros tramos. Sí. ¿Qué son los 3 primeros tramos? Las rentas más altas. Las rentas más altas. No, y el de Murcia lo acaba de anunciar hoy, ya lo ha arreglado, el 4,7 del IRPF. ¿Qué pasa? Que es que nos estamos riendo de la gente, nos estamos riendo de la gente. Y luego decimos que las comunidades están infrafinanciadas y que queremos más dinero y que no podemos hacer otras cosas en la comunidad. Hombre, es que si ese 5% del IRPF viene a mí y yo se lo quito a los que más pagan, o sea, porque si no se lo voy a quitar al que cobra 1.000 euros al mes, lo voy a quitar al que cobra 100.000 euros al mes. Es que se le descuenten las rentas más bajas para que no formen parte de la cola del hambre. Mientras que hacemos esto, señor Estado, pongo la mano como presidente de la comunidad. Pues para eso se lleva un control. Y no, usted ha descontado tanto en IRPF. No, pero que pide dinero al Estado central para salir adelante. Que haya un control de gasto y un control de descuento. No me parece justo. Y que no se les independientemente del debate que se tiene que producir más tarde que lejos, cuando pase todo esto, del impuesto de patrimonio y algunas otras cosas para homogeneizar unas determinadas cuestiones a nivel nacional. Pero eso es otra historia. Es muy delicado y hay que hacerlo paulatinamente. Sí, en un contexto político en el que se puede hacer un debate tranquilo, que ahora mismo no estamos precisamente en eso. Ahora mismo no estamos en un momento en el que se puede hacer un debate tranquilo, en el que se pueda hablar de impuestos, porque vamos ahí a salto de mata, yo bajo este impuesto, yo pongo este, ahora se lo pongo a las eléctricas, ahora se lo quito a tal, ahora se lo pongo a tal. Y que nos podemos encontrar de aquí a 2 meses con que el tío este que está loco en Rusia nos complique la vida todavía más, y entonces ya se puede deslizar algo tremendo, porque España no estamos mal en el tema del abastecimiento. Pero claro, dice, no, que yo como estoy bien, no, perdona, que como Europa se complique la situación, Alemania, que es uno de los motores, y se complique la situación, no es que sea solidario, es que se va a atascar todo. Entonces te vas a comer tu gas. Pero tenemos que compartir. 2 temas más antes de ir al descanso, y son los 2 términos que a modo de neologismo o de eufemismo se están viendo en los discursos de unos y de otros. Armonización fiscal, recentralización fiscal. Se ha cubierto de gloria el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, respondiendo tajantemente que sí que está de acuerdo con la recentralización fiscal, que mucha parte de este país también lo está de acuerdo. O sea, y lo decías, no tiene sentido el que el impuesto de sucesiones suponga en unas comunidades autónomas renunciar a una herencia y que en otras comunidades autónomas te salga gratis. Esto puede ser un debate. Y por otro lado, la armonización. Se está poniendo de esta parte el presidente valenciano, Ximo Puig. Sí. Pero claro, ¿qué significa armonización? Igualarnos a todos por lo alto y por lo bajo. No, es que es lo que yo decía antes, ese es un tema, es un debate que tenemos que atacar cuanto antes, porque no se trata de impedir que cada comunidad autónoma gestione sus impuestos y sus ingresos. No se trata de eso, se trata de homogeneizar el comportamiento de las comunidades autónomas de manera que no haya esos enfrentamientos que está produciendo como consecuencia de que yo hago, tú no lo puedes hacer, y si quieres estar esos agravios que no tienen ningún sentido. Todo eso se tiene que arreglar. No se trata de ninguna manera de inmiscuirnos y de pretender que las comunidades autónomas tengan que estar regidas por un dictamen que les diga no se trata de eso. Pero se trata un marco fiscal común, exactamente, de un marco con un margen que permita esa maniobrabilidad, en el que se recoja de alguna manera unos términos que permitan que, como estamos pensando siempre en que lo recaudado vuelve a los ciudadanos a través de sanidad, de educación, de diferentes cosas, bueno, pues todo eso tiene que estar homogeneizado de manera que no sea por la parte alta, como tú dices, sea por la parte adecuada, es decir, que se homogeneice todo de manera que el comportamiento
de los impuestos en todo el país sea de una manera correcta para que todo el mundo aporte lo que necesita, pero también reciba lo que necesita. Pero eso tiene que ser un pacto de Estado. Claro, es un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas, porque si no, no vamos a llegar nunca a un acuerdo, ¿no? Es que, mira, a ver si yo estoy de acuerdo. A mí me parece que tenía que hacer, en este país, en cualquier otro, hay 3 o 4 cosas que tenían que ser pactos de Estado. Gobierne quien gobierne. La sanidad, la educación, los impuestos y las pensiones, eso ya no vale que entras tú y como te estás puesto conmigo yo lo he hecho mal, eso tienen que ser pactos de Estado y se acabó. Y se toca únicamente para mejorar. Pero por encima, lo demás lo hablamos, pero eso tiene que ser sine qua non. A ver cuándo de alguna manera eso se consigue. Habría que hacer una especie de pacto de Toledo en sanidad, en educación y en impuestos, correcto. Exactamente. Igual que el que hemos aguantado en pensiones o el que hemos soportado en pensiones durante mucho tiempo, donde las pensiones era un pacto y a partir de ahí mejoramos, pero no nos atacamos con esto. Pero es que yo te lo digo por educación, que es mi tema, o sea, que estamos ahí. Y sanidad igual. Exactamente, o sea, y sanidad lo vemos todo, que va estupendo hasta que te toca ir. Pero pocas veces se están dando, en donde nos alcanza la memoria, episodios como el de esta semana, en que un ministro que lleva una cartera baladí, que es la de la Seguridad Social, migraciones, etcétera, diga una respuesta taxativa y se le eche medio gobierno encima, inclusive los de su partido. ¿Pero sabes por qué ocurre eso? Bueno, yo creo que a veces la gente, nos ocurre con mucha frecuencia, en este país por lo menos, nos olvidamos que David, Victoriano o Jesús o Julián están de ministros, ¿no? No, yo es que soy victoriano y como soy victoriano, pues hablo. No, perdona, Victoriano, tú no estás, tú eres el ministro. Tú no puedes decir, el ministro lo aparco ahora un momentito y ahora hablas solo Victoriano. No, perdona. Tienes que tener mucho cuidado con lo que dices porque lo está diciendo no Victoriano, el ministro. Y en este caso concreto, el ministro de Seguridad, es que tiene que tener cuidado porque está en ese puesto. Le ocurre a más gente, no le ocurre a él solo. Yo lanzo esto y lo he dicho a mi manera. Sí. No, perdona, no lo dices a tu manera. Tienes un micrófono delante y eres una persona cualificada. Y tienes que tener mucho cuidado con lo que estás diciendo. Y además, otra cosa, yo me estoy acordando ahora mismo de cuando Yolanda Díaz empezó a hablar de lo de la cesta de la compra, cuando le dicen, oye, que tu ministerio no es ese, pues el tuyo tampoco es, o sea, es que vamos saltando ahí, cada uno saltamos en las ocurrencias, hay que tener cuidado. Yo entiendo, vamos a ver, lo entiendo por todos lados y hay una cosa que yo entiendo que luego muchas veces no se explican bien o cosas por el estilo, probablemente la idea de Escrivá sea decir, es que lo que tenemos que hacer es que las decisiones de qué impuestos se cobran y no se cobran se queden en el Estado, aunque la gestión, porque yo creo que la idea original de las comunidades autónomas y del reparto de impuestos es el IVA lo recaudas tú y lo gastas tú, pero no te tengo que dar yo la opción de decir el IVA tú eliges qué IVA pones o qué parte del IVA, o si puedes mover el impuesto de patrimonio o puedes mover el impuesto de sucesiones o tal, o sea, los impuestos deberían estar a nivel nacional. Y luego otra cosa es que la tramitación y la gestión de ese dinero, o sea, si pues lo lleve la comunidad autónoma. Un impuesto que tú consideres. Yo creo que ahí el hombre a lo mejor ha querido hacer algo, es por eso que te digo, porque esa es mi opinión y posiblemente alguien, me hace, no sé, Jesús lo que lo ha dicho, que haya mucha más gente, o Julián, que lo piense, sí, pero que cualquiera que lo diga, cualquiera de nosotros lo decimos y aquí no pasa ni media. Cuidado cuando tienes un micrófono delante y cuando eres un cargo que puedes influir y la gente dice, ostras, que lo está diciendo el ministro, ya están diciendo aquí, ¿verdad? Ahí están diciendo gente que se va a hacer y es simplemente una opinión, pero ¿por qué lo está diciendo que se va a hacer? Pues es un ministro. De todas maneras, yo creo que no hay una unificación de criterios en el gobierno y estamos pero estamos dando una imagen pero mira, pero eso no es esa idea que es progresista o neoliberal conservadora, la idea de Escrivá, pues entonces si tú ya sabes que vienes a un ministerio, sabes que vienes a un gobierno socialista, progresista, con Unidas Podemos y con Izquierda Unida, que me parece muy bien porque gobiernos de coalición tiene que haber y cuanto más aporte mejor. Pero lo que tú has dicho, pero vamos a ver, es que tienes que ir, es que aquí la disciplina de voto, me estáis diciendo que la disciplina de voto es lo más importante, ahí la disciplina de voto. Pero tendrían que dar una idea ante la nación, es la imagen, la imagen que se da ante la nación y ante Europa de que Yolanda dice una cosa que a lo mejor es muy buena, porque es muy buena para el pobre, para que no le cueste tanto la cesta de la compra, pero usted no puede controlar los precios, porque los márgenes hoy en día son los que son, y el otro ministro dice otra cosa. Hay que dar una imagen de unidad, porque con la que tenemos encima hay que estar un poquito más unidos y trasladar. Los ministros, cuando se ficha a una persona para ocupar un ministerio, esa persona tiene un ego o un currículum superior
a la subordinación que se le debe al presidente del gobierno, en todos sitios cuecen habas. Acordaos, tenéis memoria del profesor Barea en el Partido Popular. Total. Eso ocurre en todos lados. Eso es algo que se produce. Y en este gabinete hay varios. Varios, Luis Planas es otro, son tecnócratas, son personas altísimamente cualificadas. Sí, no lo duda nadie. Un presidente tiene que elegir o el hijo sumisos, gente de partido que no se salgan del redil, o elijo a los mejores y igual pues me explota el petardo en la cara. O un comportamiento, porque yo creo que, como dice Victoriano, a lo mejor ha sido pues hablar donde no tenías que hablar, porque yo creo que ese tipo de cosas es las que se tienen que hablar en el Consejo de Ministros y quien la tiene que anunciar es el ministro al que le toca, no contarlo en las primeras declaraciones. Antes, a lo mejor hay que también lo hemos dicho muchas veces, que cualquier declaración que tú hagas por ahí, luego los medios te la sacan en cualquier sitio. A lo mejor has dicho algo de récord y te sale rápidamente, o te hacen una pregunta que no debería pasar, te hacen una pregunta que no deberías contestar y vas y metes la pata hasta el fondo. Lo sueltas ahí y no te das cuenta del sitio que estás, es saber estar, simplemente valorar el sitio en que te encuentras, darle contenido al sitio en que te encuentras y saber que tú en ese momento no eres tú, eres la persona que representas. Muy bien, pues primeros 45 minutos aproximadamente de tertulia, primera media hora, compañeros, media hora creo, de tertulia, y vamos a tomarnos esos minutos para visitar empresas, para ver hostelería, comercio y empresas, y a vuelta de publicidad vamos a abordar algo que, insisto, son temas globales, son temas de interés mundial, pero que afectan a todas las capas y a todos los ámbitos de nuestra sociedad globalizada. Vamos a hablar de la declaración hecha esta semana por el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciando el inicio de una operación, una movilización parcial militar, lo que va a suponer poner en juego a 300.000 reservistas. Vamos a tratar de analizar, o al menos de comentar, aquí desde la distancia y desde una televisión de proximidad, lo que puede suponer este nuevo paso en el futuro próximo, no solo ya de Ucrania, sino al menos, cuando menos, del continente europeo. Enseguida volvemos, no se vayan. Reanudamos esta mesa de debate y de tertulia, y lo decíamos antes del descanso. Televaldepeñas es una televisión de comarcas, es una televisión de proximidad, pero hay asuntos de un calado tan profundamente grande y determinante que obligan a que los periodistas, los medios, a todos los niveles, no pasen o no los obvien. Y este es el caso del nuevo punto de inflexión que esta semana se ha producido desde que hace 7 meses Rusia invadiese Ucrania. El anuncio esta semana ha sido el del inicio de una movilización militar parcial, lo cual puede suponer la movilización de 300.000 personas que estaban en la reserva del ejército ruso, y eso después de que el ejército ucraniano haya recuperado territorios y ciudades, que son claves, son bastiones que había hasta la fecha conquistado Rusia y que no han sido capaces, por falta de medios, por falta de cualificación o por otras causas, de consolidar esas posiciones, esos avances. Ucrania ha reaccionado con la ayuda internacional y ahora mismo estamos en el punto sin retorno, que quizás sea más pronto, analistas lo están anunciando en ese sentido, del inicio de una guerra nuclear. Se ha preguntado a analistas de conflictos internacionales y la respuesta no tiene lugar a dudas. Así las cosas, nadie está exento, nadie, ningún Estado de Occidente estamos exentos de que nos pueda tocar de más cerca o más lejos lo que desde hace 7 meses le está pasando a la población ucraniana. Directamente, abrir juego. Lo he dicho ya un montón de veces en todas mis declaraciones. Sabéis que presido una ONG en Valdepeñas, y una ONG que está allí, que está haciendo los corredores humanos y salvando un montón de gente. Ni un tramo de tierra merece el matar una vida humana, quitar una vida humana, y más de niños, y más lo que se está viendo, el horror de la guerra, ¿no? Estábamos muy lejanos cuando Afganistán, Pakistán, todos estos sitios, pero es que estamos a unos miles de kilómetros. Y lo que sí es verdad es que no estoy en el pensamiento de este hombre. Sé que está amenazando, hoy ha
hoy ha hecho una amenaza muy grave al mundo, ¿no? Y bueno, pues los que sean creyentes que recen para que este hombre no la lleve a cabo, por lo que sí es verdad es que al final algo nos va a tocar, está más claro. Nosotros como ONG estamos luchando, estamos preparando, estamos ayudando todo lo que podemos a todas las familias que tenemos aquí en Valdepeñas, que muchos, porque son distintas formas de ser, muchos ya han cogido y se han desplazado, en nada que han visto algo de luz, enseguida se han vuelto a desplazar y se han ido de Valdepeñas y de otros sitios, pero lo que sí es verdad es que vamos a rezar porque este hombre no lleve a cabo sus amenazas, porque lo que sí es verdad es que algo nos va a tocar en el momento que algo que implique a las... Ya no se está tocando. A las naciones, sí, pero digo en el tema ya nuclear. En el momento que lo lance, Polonia está al lado, Finlandia, Suecia, todo lo que está, ya OTAN, pero es España lo mismo, somos solidarios, somos de la OTAN, y entonces puede ser muy grave, y el tema económico va a ser un desastre, o sea, está claro. El tema del anuncio de este hombre, aparte de que, aunque él dice que no es una habladornada, lo que está pretendiendo es de alguna manera, a él se le está yendo un poco el tema de las manos, incluso en su propio país, el análisis que se puede hacer. Entonces, ¿qué ha hecho? Primero, ha hecho dos cosas, el anuncio y las elecciones que están haciendo en el Donetsk y todas las zonas aquellas. El referéndum que piden. El referéndum que están pidiendo, claro. ¿Para qué? Pues para hacerlo territorio ruso. Es decir, si todo esto es mío, todo esto es Rusia, usted me está provocando, está pretendiendo hacerme entrar en mi país y hacerme la guerra en mi país. Está pretendiendo meterse con mi país. Y como es mi país, yo me tengo que defender. ¿Y cómo me defiendo? Movilizando. Y movilizando de una manera absurda a 300.000 hombres, porque se le está quedando pequeño todo el tema que estamos viendo allí. Y amenaza. Hombres, mujeres y todo lo que se mueva. Reservistas. Que luego después puede ocurrir como cuando ocurrió la otra vez, que luego movilizó hasta estudiantes. Es que luego después no dice la verdad, mete ahí lo que sea, y encima no puedes protestar, porque ahí si protestas te puedes caer de un balcón. Y claro, ese es el tema. Y claro, es una situación muy complicada. Y luego amenaza, dice, no, y si hay que entrar, entro. Yo si se meten en mi país, porque ya es mi país, no estoy invadiendo nada, estoy en mi país y defiendo mi país, mi frontera, me defiendo como sea. Ahora, y lo dice, y me defiendo como sea. ¿Pero qué está usted diciendo? Está usted provocando al mismo tiempo que pretende defenderse. La locura ha llegado demasiado lejos en este hombre. Y además, fijaros que China y la India, que parecía que eran de alguna forma, entre comillas, convivían con él, pero ahora ya le dan la espalda, pero no tanto. Le dan la espalda, pero no tanto. Y claro, eso yo no sé cómo tomarlo, porque es verdad que dicen lo que sienten, que quieren acabar con todo esto porque perjudica a todo el mundo, que evidentemente así es. Pero yo creo que China ya no se iban a implicar. A ellos les perjudica menos, porque le pillan más lejos. Pero de todas formas, la venta en China, por ejemplo, que quiere ser el primero, le está perjudicando mucho por el transporte, por la economía, por todo. ¿No te parece? Es que después de todo el primer cliente de China somos los europeos, con lo cual si a nosotros se nos para la economía, le va a rebotar a ellos. Yo creo que ahí Putin tiene un tema, y hablamos desde aquí, desde Valdepeñas, o sea, hablamos muy de lejos, ¿no? Y entonces yo creo que Putin ahí tiene un tema, y es que el contraataque de Ucrania o del ejército ucraniano ahí le pilló de sorpresa y no se lo esperaba, no se lo esperaba, pero lo sabíamos todo el mundo, o sea, tú ahí tienes, los soldados son los de Ucrania, pero todo el resto de tecnología es Estados Unidos y es Europa, con lo cual a ese nivel tiene muchísima ayuda, eso le permite hacer un contraataque, y Putin lo que está haciendo es, oye, el contraataque es hasta la raya, y de la raya para adentro no paséis, porque si habéis visto algunas declaraciones ya se está hablando de el miedo que hay en las ciudades ya en pasar la frontera, ¿no? Entonces, decir, oye, que a partir de la raya no se pasa. No se pasa. Y tengo 300.000 tíos aquí para decir que de esta raya no se pasa. Y no solamente tengo 300.000 tíos para decir que la raya no se pasa, que también tengo armas nucleares para decir que de la raya no se pasa, ¿no? Entonces, no sé de dónde va a acabar esto, o sea, desde el principio hemos pensado en que esto se va a acabar en que las dos repúblicas, los Donetsk y Lugansk, se van a ir con Rusia, o es lo que quiere Rusia casi desde el primer día, aunque luego los ataques fueron más grandes, y por ahí va la cosa. No sé dónde se va a parar, no lo sabemos nadie, si se va a parar en un lado, si Ucrania va a permitir que aquellos
porque hay que recordar que aquellas dos repúblicas estaban en guerra civil antes de 14 esto. años ya llevaban. O sea que no es una cosa que digas que aquellos eran paraísos. No, aquello estaba en guerra ya antes. Lo que pasa es que es de esa guerra de las que aquí no hablamos. Ahora mismo yo creo que la única la no se solución va a conformar, Ucrania son muy patriotas, son muy ellos es que es verdad. Ellos no se van a conformar con nada una cosa, y van a por todas. Ucrania ha vivido muchas vicisitudes, no es un país que se haya creado así alegremente, no, ha tenido serios problemas para configurarse, serios problemas incluso religiosos, ha intervenido hasta la religión. Ucrania se ha formado de una manera difícil, y ahora que lo ha conseguido, que tienen un país, que tiene una tecnología, que tienen... Y ahora resulta que vienes y me lo quieres quitar, porque ese es el pretexto. Lo que pretende es el acceso al Mar Negro y tener un poco dominado toda aquella zona para tener un poco controlado más y un poco el sueño, que tampoco no lo hemos dicho, pero es verdad, el sueño de este hombre que quiere ser poco menos que el emperador de la URSS, y eso tampoco puede ser. ¿No pensáis que es un error hablar de un hombre, hablar en singular, cuando es todo un sistema? Todo un sistema, es la cabeza de un sistema, pero si estuviera solo no lo podría hacer, eso está más claro que el agua. Ahora yo creo que para esto no se arregla, quizá la vía de arreglo, yo la que veo ahora mismo, estamos hablando, como decías, David, desde Valdepeñas, pero yo creo que la única vía para arreglar este tema es que China y la India dijeran, vamos a hablar, vamos a hablar. No lo estarán haciendo. Yo creo, es posible que lo estén haciendo. Sotoboche. Sí. Probablemente, hombre, vimos las declaraciones de las de Putin en China hace unos días, donde aquello no era decir somos amiguitos y hacéis lo que yo digo, o sea, me estáis apoyando en la guerra, porque no fue eso lo que estaban diciendo los chinos. Entonces, la visita ahora del vicepresidente chino a Inglaterra, creo que han comentado eso en algunos medios de que le han dado algún toque. Claro. Para que China, mundial. Y a él ha sido una bofetada, que incluso salió enseguida diciendo que por qué no me invitan a mí, pero ¿cómo te van a invitar a ti a este entierro? El otro día leía, no me acuerdo dónde, que decía, durante la guerra no hay noticias falsas, todas son noticias falsas, o sea, que esa es otra cosa, que nosotros sabemos lo que nos quieren contar de esto. Y muchas de estas cosas, como dice Julián, ¿no estarán hablando? Pues claro que están hablando. Bueno, pero cuentan lo que quieren y como lo quieren, y además como lo quieren contar. Pero China que pierde el primer mercado del mundo, que es el europeo. Es la más Putin está amenazando a los clientes de China. Los chinos no son todos. China está ahora mismo muy perjudicada. Un aspecto que puede parecer anecdótico, pero a poco que se analice no lo es. Desde que Putin anunciase la movilización de 300.000 personas, porque ojo, Rusia es el país más grande del mundo, pero rusos no hay tantos. Las dos consultas desde dentro de Rusia que más se han disparado y que son millones. Por parte de los rusos, las entradas mayores es cómo salir de Rusia y cómo romperse un brazo. Claro. Sí. En fin, esta es la predisposición del pueblo ruso a bailarle el agua a Putin. Es que yo creo que ahí hay una cosa que, como decíamos, vale, Putin no está solo y Putin tiene ahí una cosa, o sea, tiene ahí un montón de gente apoyándolo, pero probablemente el pueblo ruso no, claramente no. Está clarísimo. Entonces, también he estado oyendo cómo se han agotado todos los billetes de salida de Rusia en avión a los países en los que no necesitas visado, o sea, en el que te puedes montar en el avión y acabar en Azerbaiyán, por ejemplo, que era uno de los países, ya no tienen billetes en un mes. Turquía es exactamente igual. Entonces, y ya hay manifestaciones convocadas en las ciudades más importantes para decir, oye, que vamos a ver, que una cosa era la operación de liberación de aquellas cosas y otra cosa es que me digas que vamos a movilizar a los reservistas para ir allí a hablar de otras cosas. En esa tesitura, ¿qué es lo que le queda? El botón. Pero el botón ¿en qué medida hay que tener? Yo soy, en ese tema ¿Pero a dónde vas a darle al botón? Exactamente, yo ese tema soy un poco más confiado, no es fácil dar el botón, porque por mucho que quieras apretar el botón, hay que estar muy loco para darlo y tener en cuenta una cosa, que no solo hay un botón, hay varios, se puede liar muy gorda. Y uno tiene que pensar, y seguramente en esas conversaciones que estábamos anunciando entre China, la India y tal, porque la India también hoy lo han dicho, es también nuclear, es una potencia nuclear. No tienen para comer, pero tienen para... Sí, pero para eso tiene. Quiero decir que cuidado con ese tema, porque no es tan fácil decir, no es Europa. No es Europa, porque ahí tocas a todo y sobre todo tocas mi economía, mi expansión y mis derechos de ganar dinero. Y hoy día todo se mueve por dinero. Entonces no es tan fácil eso. Hay analistas que también proponen que no está agotada la posibilidad de la negociación. ¿Se puede negociar con el régimen ruso?
A ver, no se puede. que es muy difícil porque vamos, para negociar. siempre será bueno sentarte. Como la cabeza contra la pared. Siempre será bueno negociar, siempre bueno sentarte. Hay que intentarlo siempre, con pero el tiene que enemigo, haber un sentarte poco parón. Es decir, oye, yo no negocio contigo si me estás pegando. No, mientras me estés pegando un poco y hablamos. Luego después sigues, pero por lo menos vamos a hablar. Sí, hablar Claro, es importantísimo. La palabra es lo más importante que hay en la vida, la palabra. Bien. Y tratar de convencer al contrario, bueno, Eso es lo con más con la palabra es lo eso más sería lo importante. ideal. Pero como dice Vitoriano, pero no me tengas la pistola en la nuca. Yo creo mientras, que el problema ahí lo tenemos en que Putin no va a renunciar al menos a esas dos repúblicas y Zelensky tampoco quiere renunciar a esas dos porque repúblicas. ante su gente, ante los seguidores más ultras, como decimos por aquí, Tiene que justificar, tiene que por qué justificar has entrado. porque ha matado a miles y miles ese de es el problema personas. que va a tocar. Él cuando entra en Ucrania no va por Lugansk y Donetsk, no va por eso. Va porque no quiere que la OTAN esté tan cerca de su territorio. Eso, por supuesto. Ese es el principal, ese es el motivo principal. Pero claro, ese motivo ya se le ha acabado. Se le ha acabado porque se ha comido el tiempo y lo que iba a durar 2 meses y medio, ya me hago cargo de todo, ahora resulta que estamos aquí y está peor que antes. El discurso entonces, lo ha tenido que cambiar radicalmente. Entonces ya ha cambiado el discurso. Dice, ahora yo lo que quiero, porque a él Donetsk y Lugansk eso le importaba 3 leches. Había una guerra ahí, que bueno, eran prorrusos, los utilizo. No, son prorrusos, sí, los utilizo igual que claro. utiliza soldados de otro país, que es otra república que tiene cercana, que son salvajes, que son ese ejército es tremendo, para utilizarlo aquí dentro, que tampoco la valió para nada. No, y ahora ya dice, no, ya no. Ahora es que esas repúblicas son mías. De hecho, han votado a favor, son mi país, y ahora lo que yo estoy pretendiendo es defender mi país. Pero o sea, monta una estrategia porque se le caía a la otra. Yo de todas formas creo que soñaba con tomar café en Kiev. Claro. O sea, que se creía que en Kiev se iba a sentar a los 4 días. Bueno, Y Kiev, hemos visto las imágenes, es verdad, era- y hemos visto las imágenes de Kiev, que yo creo que Kiev no ha llegado ni No, a llega a nada, porque Kiev las no. filas eternas de cañones de combate, de carros de combate, y al final no había, o sea, desde luego no había capacidad como para seguir militares han avanzando. Pero demostrado es que ser pasa que- unos no, porque ineptos, él se pensaba que no han el tenido una ejército- estrategia militar No, buena. el ejército ucraniano no iba a responder, y no hubiera respondido por algo que tú has dicho antes, la ayuda europea y Claro, americana. claro, por supuesto, Eso ha cuando sido vital. cuando la ayuda se ha ido vital. estabilizando. Y ahí, claro, ese armamento, no solamente los soldados, que han tenido un armamento privilegiado, con lo cual le han hecho la puñeta. Y yo creo que es más la inteligencia, o sea, los los satélites servicios, espías, toda la, claro, o sea, vamos a claro. ver, te tienes que decir por Nos dónde ha tienes que ir, facilitado dónde esa no ayuda. dónde están, y esa capacidad no la tenía Ucrania en su momento, claro. Cuando la ayuda se ha estabilizado, ya ha pasado lo que ha pasado. Al final, retirada, porque no aguantan. Te puedo dar cuenta que la primera parte de esta tertulia, que parece que no tiene así fríamente conexión con esta segunda, en donde hablamos de guerra, son consecuencias. Hay una conexión completamente, porque en el orden económico no hay país que no esté notando los efectos, y se pueden aún empeorar bastante, y no haber capacidad para atender las necesidades o las emergencias humanitarias que se van a producir, inclusive dentro de Rusia. Claro, Sí, ahí hasta vamos. ellos mismos se puede No, hablar inclusive contra no, ellos en mismos. primer lugar. Ahí vamos a tener dos cosas graves y ya lo sabemos, o sea, siempre se ha dicho que Rusia y Ucrania eran el granero de Europa, o sea, vamos a tener una falta de alimentos importante y vamos a tener una falta de gas, o sea, porque ya se ha reducido muchísimo, parece que no, pero es que eso es muy serio en esto, o sea, vamos a tener ahí un parón a nivel de, y ya lo están sufriendo sobre todo en África, todo el grano que se exportaba a África no está saliendo, estamos intentando sacarlo de alguna forma, o sea, estamos en una economía global y cualquier tontería de estas afecta a todo el mundo. Repercute automáticamente en todo eso. Y luego después la producción. Es que para cualquier cosa, y fíjate qué cosa más simple, los microchips, hacen falta para todo. Claro. Y no están llegando. Y si no hay, se para la producción. Es que se para la producción, Os cuento- pero se para todo, ¿eh? Os cuento algo que os puede parecer muy curioso y me lo acabas de inspirar, y conforme me lo decías, en 5 segundos lo he decidido. En Valdepeñas y en Manzanares y en Ciudad Real próximamente se van a celebrar ferias del automóvil. Sí. Esos 3 certámenes se van a llevar a cabo, pero se está pensando con bastante profundidad si llevarlos o no, si celebrarlos o no, porque no hay coches No hay nuevos. coches, no Tiene se que ser pueden vender coches. ferias del vehículo de ocasión. Claro. Y ferias del vehículo de ocasión de 3 y 4 años. Es que los microchips deciden. Y si no hay, y si no se producen porque la economía falla, ¿qué ocurre? Y la logística. Y la logística es que... Nosotros a o nivel sea, empresarial ¿has visto cómo están una los Estados Mercedes Unidos, las y terminales de no contenedores? nos ha llegado, Si no se y mueven. ya después de año y medio no nos llega el furgón. Un utilitario, o sea, un segmento medio. Como que estábamos comentando, las terminales de contenedores no se mueven, miles y miles y millones de contenedores, y eso están llenos de mercancías. Claro. Muy bien, pues
El panorama es el que es y las conclusiones, muy negro. las conclusiones no pueden ser positivas ni alentadoras. Solo cruzar los dedos, pensar con tener algo de esperanza, porque no hay una sola razón de peso que ayude a ser optimista, y que, bueno, alguna carambola providencial, si quieren, pues decida esto a favor de la humanidad. Parece que nos ponemos trascendentales y profundos, pero es que no cabe otra después de lo que ha pasado esta semana. Venimos comentando, como en todos los medios de comunicación, grandes y pequeños, esto que está pasando en el mundo después de otra crisis monumental como ha sido la de coronavirus, que, ojo, se han solapado, no es que haya acabado una y haya empezado la otra, se han solapado. Esperemos poder salir de esta y les convocamos con este mensaje derrotista, si les parece, después, que no lo hemos comentado tampoco, en la respuesta de la ONU. La respuesta de la ONU, viendo que el mundo está en peligro, pues les vamos a emplazar a dentro de 7 días y en este margen confiemos en que surjan novedades en este orden y en otros que nos permitan cambiar de tema. Muchas gracias y un fuerte abrazo.